Hace 3 minutos acabo de descubrir algo que probablemente va a cambiar la forma en que trabajas permanentemente. En realidad no acabo de descubrirlo. Lleva aquí desde hace 2 semanas, pero casi nadie está hablando de esto. La mayoría de creadores, agencias, pequeños negocios siguen haciendo lo de siempre. Contratar diseñadores caros, pagar desarrolladores freelance por aplicaciones simples o simplemente gastar horas construyendo lo mismo una y otra vez. ¿Y si te dijera que ahora sin escribir una sola línea de código puedes crear herramientas de inteligencia artificial personalizadas que hace un año requerían un equipo de ingeniería completo? Esto no es una exageración. Te invito a que mires este video anterior donde hablamos de Google Joule, porque lo que voy a revelar hoy es el siguiente paso, el que convierte esas herramientas en máquinas de dinero. Mira, déjame ser específico con lo que estoy viendo en el mercado hispanohablante en diciembre de 2025. Tengo clientes que son agencias de marketing freelancers, de diseño emprendedores en e-commerce. Todos ellos comparten el mismo problema, hacen el mismo trabajo creativo una y otra vez. Por ejemplo, una agencia de marketing necesita crear mockups de productos para sus clientes. Hoy toman una foto del producto, la abren en Photoshop, la colocan en un fondo, aplican colores de marca, exportan y guardan. Esto de una foto toma entre 20 y 30 minutos. Ahora multiplica eso por 10 clientes, por 10 productos por cliente. Estamos hablando de 300 horas mensuales de un profesional simplemente moviendo capas de software. El segundo problema que casi nunca se menciona es la inconsistencia. Tú creas una vez, alguien diferente crea la próxima y los estilos no encajan. Los clientes notan esto. Los clientes se molestan. Aquí es donde la mayoría falla matemáticamente. Un freelancer de diseño cobra, digamos, $30 la hora en Latinoamérica. 300 horas al mes a $30 son $9,000 mensuales de salario. Y si eres tú trabajando para ti mismo, ese es dinero que no estás ganando porque estás ocupado en tareas que una máquina podría hacer. Déjame decirte lo que vi el año pasado cuando investigué esto a fondo. 232 agencias consultaron si había una herramienta que los ayudara. 228 dijeron que estaban listos para pagar $1,000 mensuales si eso los ahorraba 6 horas diarias de trabajo. Piénsalo, no es que no existiesen soluciones, es que existían, pero todas requerían código, todas requerían desarrolladores, todas eran inaccesibles. Ahora voy a decirte algo que probablemente no vas a creer. El mercado de inteligencia artificial sin código está proyectado a crecer de $8,000 millones en 2025 a $30,000 millones en 2035. Eso es casi 4 veces más grande en una década. ¿Por qué? Porque el 78% de las organizaciones ya están usando inteligencia artificial en al menos una función del negocio. Pero aquí viene lo interesante, el 97% de ellas siguen usando herramientas básicas, no herramientas avanzadas, no personalizadas, sino lo que toda empresa usa. Eso significa que existe una brecha masiva entre lo que las empresas necesitan y lo que pueden acceder. Déjame replantearte cómo estás pensando en esto. Durante años la regla fue, si quieres herramientas personalizadas, necesitas dinero para desarrolladores. Si no tienes dinero, usas lo que todos usan. Eso significa que tu herramienta es idéntica a la de tu competidor y el competidor tiene la misma que la tuya. Esa fue la realidad en 2023-2024. Pero en 2025 eso cambió fundamentalmente y casi nadie se da cuenta. Porque ahora cualquiera sin experiencia técnica, sin un centavo destinado a desarrolladores, puede construir exactamente lo que necesita. La pregunta que deberías hacerte no es más. ¿Puedo permitirme una herramienta personalizada? ¿Puedo permitirme no tener una? Porque mientras tú esperas, mientras tú piensas en si tienes el presupuesto, tu competidor está haciendo exactamente esto. Si ahorras 6 horas diarias, 5 días a la semana, con una herramienta personalizada, estamos hablando de 120 horas mensuales. A $30 la hora son $3,600 mensuales de productividad recuperada, eso es $43,000 anuales que no estabas ganando. Empecemos desde cero. Crea AI es una plataforma de creación visual, pero eso es información de nivel superficie. Lo que realmente importa es lo que puedes hacer con ella ahora. Hasta hace 2 semanas, Crea era una herramienta para crear imágenes y videos con inteligencia artificial. Escribías lo que querías, ella lo generaba y punto. Pero el 3 de diciembre de 2025 esto cambió. Liberaron lo que llaman Node App Builder. Y esto es donde la historia pasa de ser interesante a ser en serio revolucionaria. Imagina que quieres crear un video de tu marca. Hoy el proceso típico es,
Tienes una idea, abres 5 aplicaciones diferentes, haces trabajo manual en cada una y esperas minutos o horas a que todo termine. Paso 1. Escribir tu guión. Espera. Paso 2. Buscar imágenes de referencia. Descarga, organiza. Paso 3. Generar imágenes base. Espera, más espera. Paso 4. Mejorar la calidad. Upscale. Edita, ajusta colores. Paso 5. Animar imágenes a video. Espera de nuevo. Paso 6. Aplicar tu estilo de marca, edición manual, grading de color, efectos de sonido. Paso 7. Renderizar y exportar. Más espera. Esto para un video de 30 segundos toma entre 2 y 4 horas. Con Crea Notes conectas cada uno de esos pasos en una sola interfaz visual. Literalmente, arrastra el cuadro de generación de imágenes, conéctalo al cuadro de Upscale, conéctalo a video, conéctalo a grading y cuando presionas ejecutar todo sucede automáticamente, sin tocar nada. Lo que Crea hizo es tomar 50 modelos de inteligencia artificial diferentes, los empaquetó como bloques visuales y permitió que cualquiera los conecte como Legos. Pero aquí es donde se pone completamente loco, porque ahora que puedes conectar todo eso en un flujo visual, tienes que decirle a alguien más cómo usarlo. Alguien que no sabe qué es un nodo, que no quiere aprender técnica, que solo quiere resultados. Aquí viene Node App Builder. Esto que acabo de construir, este workflow complicado con 10 pasos, lo convierto en una aplicación simple. Mi cliente abre un sitio web, ve un formulario con 2 campos, describe tu idea aquí y elige un estilo de marca. Presiona un botón, espera un minuto y obtiene un video completamente editado con su marca con calidad profesional sin que haya tocado nada complicado. La complejidad que construí está completamente oculta. Eso es lo que significa democratizar herramientas. Déjame darte casos específicos que están ocurriendo ahora. Una agencia en Colombia que trabaja con tiendas online de ropa necesita crear contenido de producto todos los días. Antes, contrataban un freelancer de video por $3,000 mensuales que se tardaba 4 horas por video. Producían 3 videos semanales. Construcción de flujo, foto de producto, fondo animado acorde marca, mejora de calidad, animación mostrando producto, aplicar colores de marca, video listo para redes, tiempo de construcción del workflow, 2 horas de aprendizaje en Crea. Luego cada video se genera en 90 segundos. Impacto financiero. Ahora pueden ofrecer este servicio a sus clientes de e-commerce por $1,200 mensuales. 10 clientes, $12,000 nuevos mensuales sin costo adicional de infraestructura. Lo que muchas personas no entienden aún es que esto no es simplemente una herramienta más de inteligencia artificial. Es un cambio de poder. Durante 2 décadas, el poder de crear herramientas personalizadas estaba concentrado en manos de ingenieros. Si tenías dinero, podías contratar ingenieros y tenías poder. Si no tenías dinero, usabas lo que todos usan. En 2025, ese poder se está descentralizando. Ahora, una persona sin experiencia técnica puede construir en 2 horas lo que hace un año requería un equipo de desarrollo de 3 meses. Eso es disrupción fundamental. El primer paso, y el más importante, es no intenta crear algo brillante. Es identificar algo que haces repetidamente. La pregunta es, ¿qué tarea hago yo o alguien en mi equipo una y otra vez? Que cada repetición es exactamente igual a la anterior. No es, ¿qué sería genial crear? Es qué tarea repetitiva destruye mi productividad, porque las herramientas más poderosas son las que resuelven dolor real, no las que son inteligentes. Empieza pequeño, una cosa, un problema, un flujo específico. Una vez que tienes tu problema identificado, necesitas mapear exactamente qué sucede ahora. Esto suena obvio, pero la mayoría lo salta. Escribe literalmente cada paso, no en tu cabeza en papel o un documento. Ahora mira esto con ojos de Crea Notes. ¿Dónde entra la inteligencia artificial en este proceso? Paso 1. Entrada de imagen. No requiere inteligencia artificial. Paso 2. Cortado inteligente de objeto. Existe. Remoción de fondo con inteligencia artificial. Paso 3. Generación de fondo acorde con marca. Existe. Generación de imagen con Crea. Paso 4. Composición automática. Requiere lógica personalizada. Paso 5. Ajustes de imagen. Existe. Imagen enhancement. Paso 6. Superposición de logo. Lógica de software. Paso 7. Exportación múltiple. Existe. Resize y formato automático. Crea ofrece 50 más modelos de inteligencia artificial, pero probablemente solo necesitas 5 o 6. Generación de imagen. Recibe tu descripción, crea una imagen desde cero. Excelente para fondos, conceptos, variaciones de diseño. Remoción de fondo. Toma una foto, aísla el objeto principal, elimina el fondo. Crítico para fotos de producto.
Upscaling. Tomas una imagen de baja resolución, la inteligencia artificial la expande a 4K sin perder calidad, esencial para proyectos de alta calidad. Generación de video. Describes una acción. Genera un video corto mostrándola. Perfecto para demostraciones conceptos animados. Style Transfer. Tomas una imagen específica, un estilo. La inteligencia artificial la reimagina en ese estilo. Poderoso para consistencia de marca. Cuando entras a Crea y abres Notes, ves un lienzo en blanco, completamente blanco. A la derecha tienes una paleta de bloques, cada uno es una función o un modelo. Arrastras el bloque al lienzo. Arrastro un bloque, subida de imagen. Esto es el inicio. El usuario sube una foto de producto. Arrastro un bloque, remoción de fondo, e inmediatamente conecto la salida del primer bloque a la entrada del segundo. Ahora cuando suban la imagen, automáticamente se remueve el fondo. Arrastro un bloque, generación de imagen, y lo conecto, pero aquí debo especificar el prompt. Escribo, fondo minimalista blanco con toque de marca azul. Arrastro, composición de imagen. Conecto el producto removido de fondo con el fondo generado. Arrastro, upscaling, conecto el resultado específico que quiero, 4K. Arrastro, exportación múltiple. Conecto específico que quiero, JPG para web, PNG para redes, TIFF para impresión. Presiono ejecutar. El flujo completo corre en paralelo. 90 segundos después tengo 3 versiones de mi mockup perfectamente editado. Pero esta no es una herramienta que voy a usar yo solo. Voy a convertirla en una app. En Node App Builder creo una interfaz simple. El usuario solo ve 2 campos. No ve el flujo complejo. No ve nada técnico. El primer modelo es el más simple. Vendes acceso a la app a tus clientes. Precio, $150 mensuales. Limit, 10 usos por día. Soporte, email básico. Para un pequeño e-commerce, esto sigue siendo barato que contratar un diseñador, pero genera ingresos predecibles para la agencia. 10 clientes a $150 son $1,500 mensuales. Pasivos después que construiste el app. Costo de mantenimiento, prácticamente cero una vez que está configurado. El segundo modelo es interesante porque aprovecha el hecho de que ahora puede ser más rápido que cualquiera. Tú construyes el generador de mockups, ahora puedes ofrecer el servicio de mockups a otras agencias como White Label. Agencia A contrata a tu agencia B para producir mockups de productos $600 por 100 mockups. Tú ejecutas tu app 100 veces, toma 2 horas total gracias a la automatización. Profit, casi el 100%. Eso es $400 de ganancia en 2 horas de trabajo. $200 por hora. El tercero es mi favorito porque escalea infinitamente. Tú construyes tu herramienta, la empaquetas como producto digital y la vendes sin límite. Un generador de thumbnails para YouTubers. Cuesta $39 acceso de por vida. Tú construyes el app en 2 horas, lo vendes a 1,000 YouTubers en el mundo hispanohablante a $39 cada uno. Son $39,000. Costo variable. Casi cero después de los primeros 200 usos mensuales porque Crea tiene planes de pago flexible. El margen es potencialmente 95%. El cuarto modelo es convertirte en experto que construye estas herramientas para otros. Una agencia de software tradicional cobra entre $30,000 y $200,000 para construir una aplicación personalizada. Tú ahora puedes hacer exactamente lo mismo en 1/3 del tiempo porque no escribes código. Con Crea. 2 semanas, $15,000 porque tu velocidad de desarrollo es radical. Aún ganas $7,000 más de lo que hubiera ganado un desarrollador freelance y el cliente ahorró $35,000 comparado con una agencia de software. Mira, voy a ser completamente honesto contigo. En este momento exacto, hay 3 tipos de personas mirando este video. El primero está diciendo, sí, definitivamente voy a intentar esto, y luego cerrará el video y no hará nada. El segundo está pensando, esto es complicado, es para gente técnica, aunque acabo de demostrarte que no lo es. El tercero está en LinkedIn ahora mismo construyendo su primer flujo porque entiende algo. Esto no es una tendencia pasajera, esto es una discontinuidad económica. Una oportunidad que se cierra rápido porque cuando todos se den cuenta, el mercado se satura. Así que aquí va mi invitación. No solo veas este video, aplícalo. Vete a Crea, abre una cuenta, selecciona un problema pequeño que resuelvas repetidamente y construye un flujo en la próxima hora. No tiene que ser perfecto, solo tiene que funcionar. Y cuando lo tengas, regresa al video, comenta qué construiste, dónde estás atascado, qué caso de uso identificaste.
porque si logramos que 10.000 personas construyan su primer flujo con CREA haciendo comentarios, desde hoy voy a hacer un video en vivo ayudando a la comunidad a escalar esas herramientas, a monetizarlas, a hacerlas funcionar profesionalmente. Es decir, si llegamos a los 10.000 comentarios en este video, vamos a hacer un en vivo específico enseñando a los que construyeron exactamente cómo empezar a ganar dinero con esto. Suscríbete porque en los próximos 2 semanas voy a publicar el tutorial paso a paso de cómo construir tu primer flujo. Comentar ahora cuál sería tu primer proyecto, porque necesito saber qué problemas resuelves para hacer videos ultra específicos para tu industria. Este canal somos todos nosotros juntos construyendo el futuro de la creatividad sin código. Te veo en el próximo video y mientras tanto mantén automatización en mente.